Pues vamos a estudiar, ¿le parece? Vamos a estudiar la palabra de Dios y he titulado esta enseñanza, esta reflexión, esta enseñanza, un bálsamo para una nación enferma. Bálsamo para una nación enferma. En la mañana estudiamos con la iglesia un bálsamo para el corazón herido. Si usted le gustaría estudiar esto también con nosotros, le invitamos a que en su casa, en su hogar, usted pueda ver la transmisión de la mañana, quizás al rato, en la noche o mañana, con su familia, cuando usted pueda. Fue un bálsamo para el corazón herido y esta es un bálsamo para una nación enferma. Y ciertamente hoy en día estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿verdad? Sociales, políticos y económicos, de todas las formas, ¿no? Estamos siendo afectados por muchas cuestiones, ¿no? De salud y demás. Y hay mucha incertidumbre hoy en día de lo que está pasando en el mundo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y a veces hay temor y a veces hay como dudas, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer, si sí o si no. ¿Qué pasará, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Y qué está sucediendo en todo el mundo? Pues miren, realmente cuando yo estudiaba la palabra de Dios, yo me daba cuenta de algo. En sí el mundo está enfermo, ¿no? Realmente la Biblia nos lo dice, que a raíz del pecado, a raíz de que Adán falló y pecó, entró el pecado en el mundo, ¿no? A raíz de esa desobediencia entró el pecado al mundo. ¿Y el pecado qué trae? Enfermedad, trae dolor, trae sufrimiento. Y a raíz de esa falla de Adán y de Eva, pues el pecado está en el mundo. Y han existido momentos muy tranquilos en diferentes épocas, y hay momentos muy fuertes y muy tormentosos para el mundo, para el ser humano. Por ejemplo, Noé, en el tiempo de Noé, había un momento en el cual la nación estaba enferma, era perversa, había mucho pecado, de tal manera que llegó el clamor a Dios y Dios dijo: la tierra totalmente está corrompida, totalmente. No había solamente Noé, era el único que había hallado gracia delante de Dios, y por eso fue el arca. Y después de que Dios salva a Noé, viene un tiempo como de paz, ¿no? Porque realmente ya no había nada, solamente Noé y su familia, ¿no? Sin embargo, Noé comete un error y viene también el pecado de su hijo y demás, y empieza otra vez como renuevo, ¿no? otra vez, a crecer, la sociedad empieza a crecer, se empiezan a formar pues las ciudades y demás, ¿no? Y otra vez el pecado. Y así han venido a veces en la sociedad donde todo está tranquilo y de repente todo está fuerte, guerras y por todos lados, pero todo eso es a raíz ¿de qué? Del pecado, de la enfermedad de la cual vive el mundo. Y no es la excepción en la historia del pueblo de Israel. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel que nos narra Jeremías, y es donde vamos a abrir nuestra Biblia. Jeremías capítulo 9. Vamos a situarnos en el capítulo 9 de Jeremías, pero vamos a estar estudiando y vamos a estarnos moviendo de repente a Jeremías 1, Jeremías 2, Jeremías 3, así vamos a estar yendo un poco a poquito. Pero vamos a iniciar con este versículo de Jeremías 8, perdón ahí a los de pantalla, se me fue. Jeremías 8, versículos del 18 al 22. Jeremías 8, del 18 al 22. Dice este lamento del profeta Jeremías, es un lamento por Judá y por Jerusalén, porque la nación de Judá y Jerusalén estaban enfermos, y ahorita vamos a ver de qué enfermedad era la que tenían. Y Jeremías tiene un clamor porque Dios le ha estado mostrando lo que va a pasar con la nación si no se arrepiente. Y de repente Jeremías interrumpe y escribe lo siguiente y dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hay una pregunta que dice aquí el profeta ahí, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué pues la nación no fue curada? ¿Por qué pues la nación está enferma y siguió enferma y no recibió esa sanidad? Bueno, cuando leemos el libro del profeta Jeremías, nos damos cuenta cuál era la causa de la enfermedad del pueblo. Y la primera causa de esta enfermedad era la idolatría. Si nosotros regresamos al capítulo 1 de Jeremías, damos unas vueltas a nuestra hoja ahí en la Biblia, y vamos al capítulo 1, versículo 16, el Señor dando profecía a través de Jeremías, animándolo y diciéndole, no temas, tú profetiza, anuncia, y en el versículo 16 dice Dios, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. La primer causa de la enfermedad que estaba pasando en la nación del pueblo de Israel y de Judá era la idolatría. La idolatría se puede definir, si usted como dicen hoy, ¿no? La googlea, si la googlea por ahí, le va a salir seguramente, y lo vi muy interesante. La idolatría es sentir amor, admiración y dar una adoración excesiva por una cosa o por una persona. Esa es la idolatría. Sentir amor, admiración o adoración excesiva por una cosa o una persona. Quiere decir entonces que la idolatría no tan solamente son a los santos, ¿no? O a lo que se conoce como los santos, ¿no? Aquel que lo ponen de cabeza, que lo ponen para ver si se casan o no se casan, ¿no? Espero que nadie aquí lo ponga de cabeza o así. No, ya hemos sido redimidos, ¿no? Pero eso es ¿qué? Idolatría. Puede ser a un objeto. Pero dice también la definición que puede ser por una cosa. Ah, caray, ¿cómo por una cosa? Un amor excesivo por una cosa. Por ejemplo, una persona que ama mucho su coche y no lo puedes tocar porque lo rayas y no te puedes subir, súbete con los pies, sin zapatos, ¿no? Te los clavas, ¿no? Y ya me lo ensuciaste, ya me tiraste un amor excesivo. Ese coche se ha vuelto el primer lugar en su vida y es un ídolo, ¿verdad? En esta sociedad posmodernista ahora ha sido el hombre, el humano, ¿no? Ahora es todo yo, ¿no? Que yo esté bien, mi cuerpo, mi físico, ¿no? Ahorita es el boom que el tipo de cuerpo, el tipo de físico, el tipo de rostro, que si no me gusta la nariz me la corto, que si no me gustan las orejas me las pego. Y ya se ha vuelto la idolatría el ser humano, ¿no? El cuerpo se ha vuelto la idolatría hoy en este tiempo, ¿no? Y se ha vuelto esa vanidad, eso vano. Y entonces el pueblo de Israel era idólatra, pero ellos sí en ese tiempo adoraban a ídolos, a otros dioses. En este tiempo, a lo mejor usted dice, no, pues yo no adoro otros dioses, yo no voy a la capillita, yo no tengo a San Judas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal el coche? ¿Qué tal la casa? Dice la definición que la idolatría también es una admiración excesiva por una persona, ¿no? A lo mejor mi hijo, mi hija, una adoración excesiva que toma el primer lugar de Dios, que toma el primer lugar de lo que a Dios le corresponde y es excesivo. Mi esposo, mi esposa, sí, hay que amar al esposo, hay que amar a la esposa, no se vayan a zafar, ¿no? Ay, no te quiero idolatrar, así que no te voy a amar tanto. No, sí, hay que amarlo, sí, pero fíjense, la definición es excesivo. Excesivo quiere decir que primero es Dios y si algo sobrepasa eso, aguas, porque es idolatría, ¿no? Tengamos cuidado. Entonces puede haber que hoy en día, y de hecho hoy en día, el mundo es idólatra, ¿sí o no? No tan solo en cuestión de las religiones, sino ya les expliqué, es idólatra, porque, por ejemplo, la lucha, ¿no? Los varones que saben, a ver, los que les gusta el fútbol, ¿Cristiano o Messi? Ya, desde ahí ya empezó la idolatría, ¿no? A los que andan por ahí en las redes sociales, jóvenes, adultos, los que han visto, por ejemplo, en esto, es un pleito pero tremendo. Creo que, pues, de hecho, ni aquellos personajes saben que existimos, pero nosotros nos desvivimos por ellos. No, ellos son los mejores, no, ellos son así, ¿no? Y la sociedad ha puesto ídolos que nos apartan de Dios y nos apartan, ¿no? Hombres en cierto lugar de poder dentro de una nación, ¿no? Los reyes,
los gobernantes, los presidentes se han convertido en ídolos para una nación. No, a él no lo toques porque él es diferente. Él no es así, él no es de este lado, él es diferente y se ha vuelto un ídolo para el mundo, pero no tan solo para el mundo, sino para el pueblo de Dios también se han vuelto ídolos, ¿no? Y ese es el primer mal, esa es la primera causa de la enfermedad de una nación, la primera causa de la enfermedad de un pueblo cuando cae en idolatría. El pueblo de Israel, dice Dios, y le dijo Dios a Jeremías en ese versículo, han adorado la obra de sus manos. La obra de sus manos, o sea, no tiene vida. Una persona, ¿cuánto tiempo vive? ¿Y cuánto tiempo le corresponde un tiempo en el poder? Bien poquito. ¿Cuánto vive? 80, dice Moisés en su salmo, ¿no? A lo máximo 80. Pero se han vuelto ídolos. Dice también el sabio en Eclesiastés que el hombre va y viene, ¿no? El hombre va y viene y de parte muere y se olvidan de él. Porque así es. Eso es vano. Tener a una persona arriba de Dios es idolatría porque no es eterno, no es verdadero, no es poderoso, no es grande. Solo Dios es fuerte, solo Dios es eterno, solo Dios es digno de adoración. Y una madera se quema, se rompe. ¿De qué sirve un ídolo así, no? Y Dios, molesto con su pueblo, dice, bueno, ¿qué les está pasando? A causa de esa maldad, pues voy a tener que cumplir mi juicio y voy a tener que disciplinar a la nación porque la nación está enferma, porque incensaron, ponen incienso a dioses que son extraños y adoran la obra de sus manos, ¿no? Y no se dan cuenta que lo que adoran es lo que ellos hacen. Y por lo tanto, si somos seres humanos finitos, que no tenemos poder, lo que hacemos no tiene nada. O sea, lo que nosotros construimos no es nada, porque nosotros no somos nada. Y Dios dice, vaya, ¿qué está pasando con la nación? Está enferma. Y luego en el capítulo 2, ahí mismo, si vemos el capítulo 2, pero del versículo 1 al 7, dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la tierra de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por la tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Fíjense que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. Y claro, al adorar a otros dioses, le daba el reconocimiento a esos dioses sobre su vida y sobre lo que ellos tenían, ¿no? Al adorar a otro dios, se olvidaba del Dios eterno, del Dios quien lo liberó del pueblo de Egipto, quien los sacó de Egipto, quien los anduvo a andar en el desierto, quien los cuidó y quien los metió a la tierra prometida. Al adorar a otros dioses, olvidaron a Dios, desecharon a Dios. Y dice Dios, ¿qué mal hallaron en mí? ¿No fui yo el que los liberé? ¿No fui yo el que los sané? Fíjense que les recuerda al pueblo que lo que ellos tienen, que lo que ellos han logrado, que la tierra en donde ellos están, las cosas que ellos puedan tener, la casa, el lugar donde se encuentren, las cosechas, el alimento, ¿quién se los dio? Dios, ¿no? Pero ellos se olvidaron y empezaron a adorar a otros dioses. Y es que eso hace la idolatría en la nación, en un pueblo, en la iglesia. Aparta y desecha, porque aunque no es desechado, pero realmente la persona que comete idolatría hace eso, desecha a Dios, se olvida de Dios, ¿sí? Y prácticamente como que desprecia lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que hace. Y así se siente Dios.
se siente despreciado, porque quien nos ha dado vida es Dios. Quien nos ha dado casa, alimento, trabajo, familia, lo que tenemos es Dios. Y cuando nosotros reconocemos o le damos la gloria a otra persona o a nosotros mismos o a otro ídolo, desechamos a Dios. Y Dios se hace esa pregunta: ¿qué les hice mal? Y hay un dolor en el corazón de Dios, ¿no? Se nota un dolor en el corazón. ¿Qué de mal hallaron en mí? ¿Qué hice mal para que ustedes se alejaran de mí? Dios ve que la nación está enferma, y no solamente el pueblo, la gente perteneciente al pueblo, sino los sacerdotes y aún los jueces que Dios había puesto en Israel y en Judá. Esos hombres que están en un puesto de gobierno, en un puesto de autoridad, que debían de anunciar, los sacerdotes debían de anunciar la palabra de Dios y de enseñar al pueblo quién es Dios. Aún los sacerdotes se habían olvidado de Dios. Y los jueces, aquellos hombres que debían de gobernar con justicia, equidad y cumpliendo las leyes de Dios y reflejando el reino de Dios, esos jueces también se habían olvidado de Dios. Mire lo que dice ahí el versículo 8 del capítulo 2. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Mire qué tremendo, ¿no? Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Anduvieron tras lo que no aprovecha. Los sacerdotes, pongámoslo hoy en día, los pastores, los apóstoles que les nombran, los líderes religiosos, ¿sí?, se fueron tras otros ídolos, se olvidaron de mí. Tenían la ley, conocían la ley, pero se olvidaron de mí, dice Dios, ¿no? Aquellos profetas, aquellos hombres que puse para anunciar mi palabra, dice el Señor, en lugar de anunciar mi palabra, profetizaban en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hay otra versión que dice: cambiaron al glorioso Dios por ídolos ridículos, dice esta versión. Así es fuerte, ¿no? Cómo lo cambió. Los sacerdotes y los líderes, aún los profetas, cambiaron la gloria de Dios, al glorioso Dios, por ídolos ridículos. Esto es algo triste y doloroso, pero es real en nuestros días, ¿no? Es real. Que no tan solamente pasa en el pueblo y en aquellos que no conocen a Dios, sino a veces sucede dentro de desde el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios a veces adora a pastores, adora a ciertos profetas, que se dicen profetas, ¿no? Y los tiene por, súper, ¿no? Pero dice el Señor: cambiaron al glorioso Dios por ídolos ridículos. Hoy en día las naciones enteras, un pueblo entero, aún a veces el mismo pueblo de Dios, puede caer en idolatría. Y la idolatría es cambiar la gloria de Dios por ídolos que no son nada, por personas que no son nada, por objetos que no son nada. ¿No? Como decía, a lo mejor, pero eso fue allá en el pueblo de Israel y tenían a Baal y tenían a otros dioses. Bueno, traigámoslo a nuestro presente, hay muchas cosas, ¿no? Cuidado con adorar a celebridades, a deportistas, a líderes políticos, a líderes religiosos, incluso cuidado de adorarse a uno mismo, ¿no? Está bien que uno se levante en la mañana y se ve en el espejo y diga: qué guapo estoy. Está bien, porque usted es una creación de Dios, Dios lo hizo guapo, hermoso, ¿no? Hermosa, ¿no? Pero no abusemos, ¿no? No, cada rato, ay, no, sí estoy bien chulo, me faltan unos retoques por acá, ¿no? Esto es carne, ¿no? Y mejor sonría más, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Y si el corazón alegre, hermosea el rostro. Entre más sonríe, entre más feliz esté, entre más gozoso esté con Dios, más guapo va a estar, ¿no? No va a necesitar ni el botox, ni que aquí el bisturí, no. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra alegría, y ahí va a estar, ¿no?, la bendición de la guapura eterna, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando adoramos a estas personas, pues se enferma el corazón, y el corazón enfermo, abatido, seca los huesos, ¿no? Seca los huesos. Y nada más dése cuenta, vea a una persona que idolatre a otra persona. ¿Cómo es su conversación? A veces es agresiva. Si usted le dice algo de esa persona, se enoja, ¿no? Se enoja y le dice: ay, no, tú no sabes, tú no conoces, esta persona es así, esta persona es acá, y se enoja, ¿no? Y rebelión y marchas y todo porque están tocando a nuestro líder. Hay una enfermedad ahí en la nación, hay una enfermedad en el pueblo, hay una nación en la gente.
El pueblo, los sacerdotes, los jueces habían olvidado de Dios. Y no solo eso, sino que se apartaron de Dios de una manera muy fuerte, ¿no? En el capítulo 7 de Jeremías, vayamos a Jeremías 7, versículo 31. Jeremías 7:31 dice la Escritura: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió de mi corazón, dice Dios. Fíjense, esto es literal, ¿no? La historia lo dice, esto fue literal. El pueblo de Israel llegó al extremo en la idolatría de ofrecer a sus bebés, a sus bebecitos recién nacidos, a Moloch, este dios que también comparado con Tofet, ahí en esos lugares altos de Tofet donde se adoraba a Moloch. Bajo el engaño de estas enseñanzas de estos sacerdotes falsos de Moloch y demás, fue engañado el pueblo, que sacrificaban a sus pequeñitos al fuego. Hay algunos historiadores que dicen que hacían un pozo, ¿no? Como donde se hace barbacoa, y entonces prendían el fuego, echaban la leña, danzaban alrededor y tomaban al bebé y lo aventaban, ¿no? Y caía el bebecito y se quemaba, chiquitito, inocente. ¿Usted haría eso? ¿Verdad que no? Pero fíjese que hoy en día sí pasa. Y voy a decir, ¿cómo? Sí pasa. ¿Quién aventaba al hijo? Pues sí, el papá. ¿Quién aventaba al pequeñito al pozo? El papá, la mamá. Ofrecían a sus hijos, dice la Escritura. Hoy en día hay papás que han descuidado a sus hijos y los han dejado a la merced de ciertos ídolos en el internet, viendo cosas que no deben de ver, ¿no? Haciendo cosas que no deben de hacer. Y en lugar de enseñarles la palabra de Dios, hay padres que hoy en día, porque no se vaya a ofender al niño, porque no me vaya a demandar, porque ahorita ya está bien complicado todo eso, lo que el mundo, la enfermedad del mundo, no enseñan a los hijos de Dios. Y entonces están ofreciendo a sus hijos a Moloch, están ofreciendo a sus hijos al mundo, no están evitando que sean quemados por este mundo. Y cuando hablo de hijos, no tan solamente estamos hablando de pequeñitos, ¿no? Tienes 13, 14, 15, 16, 17, 18 y vives en casa de tu mamá todavía. Papá es responsable de ti, y papá, tú eres responsable de ese hijo, de tu hija. Y la responsabilidad radica en cuidarles, que no sean quemados por Moloch y no sean consumidos por la enfermedad de esta tierra, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Ya nos dimos cuenta que sí pasa. Sí sucede, en aquel tiempo era literal, los quemaban al fuego. Hoy en día quizás no es tan literal, no los quema uno a los niños, pero sí los ofrece. Ay, mi hijo, ve a las fiestas, no pasa nada, Dios no te va, ve y diviértete. Sí, hijo, no te preocupes, no está mal lo que estás haciendo, hijo, no está mal, ¿no? Ve, hazlo, ve, diviértete. Ya estamos haciendo esto y la sociedad por eso está enferma. El mundo por eso está enfermo, la nación por eso está enferma, ¿no? Esa es la primera causa de la idolatría. Tengamos cuidado con la idolatría y estemos atentos a la idolatría en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, aún en la vida de la familia y en el mundo, ¿no? Cuidemos la idolatría. Jóvenes, por ejemplo, hoy en día las redes sociales es una forma de idolatrar también, ¿no? Ahorita te ponen a una persona y te ponen un estilo de vida que es mentira. Y el chavo viaja y hace, y uno ve y lo ve y dice, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, y los bailes, y quiero bailar como él, idolatría. Y en lugar de estar tiempo con Dios, estoy ahí viendo, ¿no? Y paso 5 o 6 horas en el celular, y la Biblia nunca la abrí, nunca leí, nunca oré, pero ¿cuántos trending topics se llaman, no? Me sé también, ¿no? Abusados, aguas con todo eso, porque es idolatría. Esa es la primera causa de la enfermedad de una nación. La segunda causa de la enfermedad de la nación son las malas obras, las malas acciones que hace la gente. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo totalmente injusto. Miren el capítulo 5, regresemos al capítulo 5, versículo 26 al 27. Dice el capítulo 5 de Jeremías, 5, 26 y 27, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres.
Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. El pueblo de Israel se había vuelto injusto con el que no tenía dinero. Aquellos ricos pisoteaban a los más pobres y les robaban para ser más ricos. ¿Les suena parecido hoy? ¿Ah? Los ricos que dicen quiénes es más ricos sin importarle al pobre, ¿no? Y el pobre y la causa del pobre no juzgaban, ¿no? Hoy en día, ¿a quién hacen justicia? ¿Al que tiene dinero o al que verdaderamente tiene la razón? Al que tiene dinero, ¿no? Al que tiene más dinero. Si una persona llega por aquí, choca y le pega a su coche, pero esa persona está en un lugar acá, nada más hace 2, 3 llamadas y ya, ¿no? Y uno se queda con, oye, esto es injusto. Esas son causas de una nación enferma, de una nación que está enferma, ¿no? De una nación que se está enfermando. Y a Dios no le agrada el proceder del pueblo en el tiempo de Jeremías, no le agrada, y no le agrada el proceder del mundo hoy. Cuando uno se vuelve egoísta, amador de lo suyo, que no le importa a su prójimo, sin misericordia, que no se preocupa por el prójimo, no ayuda, simplemente es yo, y si yo quiero ser más rico, yo necesito más, si tú no importas, no importa, no te daré, no me pidas, no. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5, del versículo 31 al 46. No, si usted no vaya ahí, yo se lo leo. Mateo capítulo 25, el Señor Jesús nos enseñó que la manera en la cual debemos de tratar al prójimo, en la manera en la cual nosotros debemos de cuidar al prójimo, ¿no? Y nos enseñó ese amor y esa preocupación genuina que nosotros debemos de dar. Usted lo conoce, no lo vamos a leer todo porque es algo largo, lo puede leer en su casa. Pero él hace unas preguntas y le dice al pueblo en ese entonces, Jesús, y le estuve desnudo, en el versículo 35, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Le está hablando a aquellos justos que sí practicaron el amor fraternal, el amor hacia el prójimo, y que cuidaron a aquellas personas que cuando tenían hambre les dieron de comer, cuando tenían sed les dieron de beber. Pero hay otra parte, otros hombres, ¿sí?, a los cuales a partir del versículo 39 en adelante, 40 en adelante, dice que, el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ciertamente la salvación es por fe. La salvación es por fe. Pero con las obras mostramos que hemos sido salvos y que estamos sanos y que Dios nos ha restaurado. Entonces, cuando yo puedo bendecir y lo hago al pobre, al necesitado, a la viuda, al enfermo, y estoy juzgando con justicia, como Dios manda, como Dios quiere que yo actúe. Y eso habla de una sanidad. Cuando no lo hacemos, cuando una nación no lo hace, es porque está enferma la nación y no se preocupa por el prójimo, no ama al prójimo. No se preocupa por el enfermo, no se preocupa por el necesitado, porque el que no le han hecho justicia. Y eso es también otro signo de que la nación, la sociedad,
está enferma. Esa es la segunda causa, cuando actuamos mal, cuando se actúa mal, cuando no hay justicia. Le pregunto yo, ¿es justo que los niños en África tengan hambre? ¿Es justo? Eso es injusto. El mundo tiene los recursos. La sociedad, no me voy a meter ese rollo porque me van a poner aquí como revolucionario, ¿no? El Alex Guevara me van a decir después. Pero los gobiernos tienen esa posibilidad de ayudar, pero ¿por qué no lo hacen? Porque miran para sí, porque quieren ser más ricos, porque no les importa el pobre, porque no lo ven con amor. A mí, por ejemplo, algo que me choca, lo platico mucho con mi esposa, es el racismo. O sea, a mí me enoja en un sentido sano, no quiero quedando golpeando a todo el mundo ahí, no. Pero a mí me enoja cuando veo películas de historias, testimonios de hombres que han sido pues ofendidos, lastimados y con actos racistas sobre ellos. A mí siento que como si me lo hicieran a mí, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué no podemos amar? ¿Por qué no podemos amar a otra persona que tiene un diferente color de piel, un diferente lugar, si tiene ojitos rasgados o no? Los mexicanos no somos guapos. ¿Por qué no podemos amar a los demás? ¿No? Somos guapos todos, ¿no? Pero ¿por qué no podemos amar a los demás? Porque la nación está enferma. La nación, el mundo se está enfermando, ¿no? Y no juzga con justicia, no hace con equidad. Aguas con eso. Aguas con eso, y también enseñemos a nuestros hijos a amar a los demás, ¿no? Hay por ahí un estudio, no sé si lo han visto o lo han hecho ya en video, no me acuerdo cómo se llama, donde le ponen a un niño 3 muñecas, una muñequita de color blanca, una muñequita más o menos de color amarillito y una muñequita de color morenita, ¿no? Piel morenita. Y le dicen al niño, señala a la mala y señala a la morenita. Señala a la buena y señala a la blanca. Le dicen a un niño, señala al malo y señala al muñequito morenito. Señala al bueno y señala al muñequito blanco. ¿Quién le enseñó eso? La sociedad, las películas, las series, sí, todo eso viene de eso. Pero también lo más importante, los padres. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están el papá enseñándole al hijo? Hijo, no, todos somos iguales delante de Dios. El Señor nos ama a todos por igual, ¿no? También desde ahí viene toda esa enseñanza, cuidando de esa enfermedad. Y la tercera causa de la enfermedad es, la primera causa ya la vimos, la idolatría. La segunda causa, los actos malos dentro de una sociedad. Y la tercera causa de la enfermedad de una nación es que no escuchan a Dios. Que no escuchan a Dios. Jeremías 8, versículo 7 al 9, capítulo 8, versículo del 7 al 9, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzarán, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen?, dice el Señor. Una nación, cuando se está enfermando, es una nación que no quiere escuchar el consejo de Dios, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Les ofende la palabra del Señor, les ofende y les lastima y no la reciben, la desechan y se hacen sabios, ¿no? Y esto está pasando en el mundo, ¿no? Estados Unidos, una nación que en su inicio sí cometió errores y demás, todo el saqueo y todo el rollo, pero Estados Unidos, una nación que dentro de las escuelas tenía la Biblia y instruía según la Biblia. Cuando quitaron la Biblia de Estados Unidos, dice la historia y cuenta la historia, que la decadencia de Estados Unidos ha venido de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Cuando desechan el consejo de Dios, la nación se enferma. Cuando el pueblo, la iglesia, nosotros como personas desechamos el consejo de Dios, se enferma el corazón, se enferma la familia, se enferma la iglesia, se enferma la sociedad, se enferma el mundo. Desechar el consejo de Dios es infectarnos de la enfermedad, del pecado. Y entonces, ¿qué hacer cuando una nación está enferma? ¿Qué hacer cuando un pueblo está enfermo? ¿Qué hacer cuando el corazón está enfermo? ¿Qué hacer si he caído en alguno de estos errores? Si he idolatrado a otras cosas y he puesto
mi coche, mi trabajo, mi familia, lo que yo tengo en primer lugar, y me he desechado y he olvidado a Dios y no he reconocido que lo que tengo es por Dios y que Él me lo ha dado todo y que es gracias al Señor. ¿Y qué pasa cuando actúo mal, cuando lastimo a otros, cuando ofendo a otros con mis actos, y también cuando soy ofendido y soy lastimado por otras personas que actúan mal y que me ofenden y que me lastiman y que dañan mi corazón y que enferman mi corazón? Porque eso también pasa, ¿no? Una persona que critica, que me critica, que me juzga, pues la reacción primaria en mí es coraje, enojo. ¿Ella quién se cree? No me conoce, no conoce mi vida, no conoce lo que he pasado. Y cada vez que la veo le hago fuchi, ya no la quiero ver, a pesar de que es mi hermano, está en la iglesia. Pero hizo algo que me lastimó y enfermó mi corazón, y la enfermedad se vuelve amargura, se vuelve tristeza, se vuelve dolor, se vuelve coraje, se vuelve enojo, se vuelve odio. Y somos cristianos, y somos el pueblo de Dios, pero podemos estar enfermos. Y decir, no, a mí no me pasa. Sí, yo creo que sí le ha pasado. Yo creo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede cuando desechamos el consejo de Dios? Cuando la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu esposa, sujétate a tu marido, respétalo, hónralo. Hijo, honra a tu padre. ¿Qué sucede cuando nos salimos de esos lineamientos y entonces empezamos a enfermar la familia, y la familia se vuelve, en lugar de un lugar de orden, un lugar de sanidad, un lugar de donde todo esté en armonía, se vuelve un lugar difícil para vivir, un lugar difícil donde habitar, donde papá y mamá están en conflicto, hijos y papás están en conflicto, y llegar a la casa ya es tormento porque se ha enfermado la familia, se ha enfermado la sociedad, se ha enfermado. Hay una enfermedad, se ha infectado, hay una infección ahí, y es el pecado. Y la respuesta para salir de eso nos los da a Dios, y se la da Dios a Jeremías. Le dice en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, yo se lo leo, dice: si te volvieses, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitaras delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, es decir, apártense para el Señor, ¿no? Conságrense para el Señor, santifíquense para el Señor. Quitad el prepucio de vuestros corazones, que haya una señal en sus corazones de que son hijos de Dios, varones de Judá y moradores de Jerusalén, que no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Dios nos da la respuesta a la nación, al mundo, a la sociedad, a la familia, y la respuesta es: vuélvete, dice el Señor, vuélvete de esas malas obras, arrepiéntete de ese pecado, reconócelo, arrepiéntete y circuncida tu corazón, conságrate, santifícate, que haya una señal en tu corazón de que eres un hijo de Dios, que eres un hijo del Señor, que has sido redimido por Dios, y apártate del pecado. Para poder salir de la enfermedad, la nación lo que necesita, este mundo lo que necesita, si quiere ser sano, si quiere ser verdaderamente sano en su corazón, es reconocer el pecado, arrepentirse y apartarse de ese mal. Sin embargo, tristemente para el pueblo de Judá y de Israel en el tiempo de Jeremías, no lo hicieron. Tristemente no fue así. Dios les pidió que circuncidaran su corazón, que se apartaran, pero ellos no escucharon. No pusieron atención, y es por eso que Jeremías, regresando al capítulo 8, versículo del 18 al 22, donde iniciamos, es por eso que Jeremías le duele en su corazón y clama y dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece. Había un dolor. ¿A cuántos les duele ver a México, a las naciones perdidas y lejos de Dios? Pedir por las naciones, dice la Escritura, ¿no? Que oremos por las naciones, porque duele ver cómo el mundo se está apartando de Dios. Pero no nos vayamos hasta allá. Primero veamos que a lo mejor la casa, la familia, la iglesia puede estarse apartando, y cuidemos eso, tengamos cuidado. Y por eso le duele a Jeremías, y en este dolor Jeremías hace una pregunta después de haber leído todos esos versículos que leímos al inicio, porque el pueblo se airó,
Jeremías y dijo, bueno, ¿por qué me duele el corazón? Y el pueblo hace una pregunta. Aquí Jeremías, cuando dice, ¿no está Jehová en Sión? Esto es como si el pueblo estuviera hablando. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? O sea, Jeremías está diciendo, ¿dónde estás, Dios? ¿No eras tú el Dios de Israel? En este momento ya el pueblo está esclavo, según la profecía que Dios le dio a Jeremías. Jeremías lo está viendo. Todavía no se ha cumplido verdaderamente, pero Jeremías lo está viendo, que el pueblo está esclavo, que está en tierra lejana y que el pueblo dice, ¿dónde estás, Dios? Y Dios dice, ¿por qué me hicieron enojar? Prácticamente adorando a otros dioses y con vanidades ajenas, ¿no? ¿Por qué me hicieron enojar? Le dice Dios al pueblo. Y Jeremías en ese dolor se hace una pregunta y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El bálsamo de Galaad es muy interesante, amado hermano. Mire, el bálsamo de Galaad nos habla de una región, Galaad, que era una región que pertenecía a la tierra prometida, una parte de esa porción de la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel, donde había una planta que de manera natural o por incisión producía una resina aceitosa. Ese es el bálsamo que ocupaban. Era una resina como un aceite con un perfume muy hermoso, olía muy bien, tenía un olor muy rico según la historia. Y no solo eso, sino que tenía propiedades medicinales. Se ponía sobre todo en las heridas, para sanar heridas, como cicatrizante, ¿no? Como si hoy en día fuera la vitacilina, ¿no? Donde quiera, en el taller, en la casa, en la oficina, no es comercial. Pero así era el bálsamo en ese entonces, el bálsamo de Galaad. Y era muy famoso porque cuando había heridas se ponían ese bálsamo y la herida iba sanando. Era muy famoso, tenía esas propiedades porque tenía la hierba, tenía esas propiedades curativas, por así decirlo, ¿no? Y era un bálsamo muy valorado, muy valorado, ¿no? Era muy especial, muy especial. Tanto que recuerdan a Jacob cuando José, su hijo, está en Egipto, y entonces cuando José le dice a sus hermanos, tráiganme a mi hermano, al menor, y entonces Jacob le dice a sus hijos, miren, llévenle un poco de esto, pero llévenle un poco de aceite. Según la historia, ese aceite, ese poquito de aceite era, uno dice, pero ¿para qué le dan aceite bien poquito? Porque ese era el bálsamo de Galaad, y era tan valorado que era como un tesoro, ¿no? Era un tesoro. Y ese bálsamo salía de dos formas. Una, de manera natural, uno se acercaba a esa ramita, a esas plantas, y ya veía el bálsamo y se lo untaba y lo guardaba. Y la segunda manera en la cual ese bálsamo salía era por incisión. Tenían que cortar la rama para que la rama sacase ese producto, esa resina, ¿no? Y salía ese bálsamo. Cuando una nación está enferma, cuando un pueblo está enfermo, cuando el mundo estamos viendo que está enfermo y nos hacemos esa pregunta como el pueblo de Israel, ¿dónde estás, Dios? La respuesta es, Dios está. Pero el pueblo, ¿dónde está? La respuesta es, Dios está, pero sus hijos, ¿en dónde están? ¿En la idolatría? ¿Actuando mal? ¿No obedeciendo la palabra de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Dios? Porque sí hay sanidad para esa enfermedad. Y la sanidad, ¿sabe quién es? Es el bálsamo de Galaad. Y el bálsamo de Galaad es Jesús. Jesús que de dos maneras trae sanidad. Una, porque le nace de su corazón, porque Dios es su deseo, su propósito. Es en la Escritura que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también porque dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo Jesucristo, al cual ungió, y según Jesús cuando leyó en Isaías, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, 18, 19, cuando Jesús está en la sinagoga y lee ese libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él fue ungido. Y esa unción del Santo de Israel, del Santo del Señor, ha sido derramada y fue derramada en la cruz del Calvario. Y con esa unción ha ungido a su iglesia, ha ungido a sus hijos,
ha ungido a su pueblo, a su nación. Porque dice Isaías 53, versículo 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él, el bálsamo de Galaad, es valorado. Jesús debió de haber sido muy valorado, sin embargo no lo estimaron en aquel tiempo, cuando lo recibieron, cuando lo vieron y no lo recibieron. Y hoy en día la enseñanza, el evangelio ha llegado a todo el mundo, pero no le han valorado, no le han recibido. ¿Qué es lo que hacen con él? Lo crucificaron, lo llevan, lo azotan, pero él en ese momento, dice la Escritura, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Y por esa herida en esa rama, esa incisión que se hizo en él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En conclusión, amados hermanos, si nosotros nos preguntamos, Señor, ¿hay una cura para esta nación? Sí la hay. Sí la hay. ¿Hay una cura para este pueblo? Sí la hay. ¿Hay una cura para la iglesia? Sí la hay. ¿Hay una cura para mi familia? ¿Hay una cura para la enfermedad, para mi pecado, para mi dolor? Sí la hay, amados hermanos. Y la cura es ese bálsamo de Galaad. La cura es Jesús. La cura es el Señor, nuestro Señor Jesús. Lo único que tienen que hacer las naciones de la tierra es reconocerlo. Lo único que tienen que hacer los pueblos de la tierra es reconocerlo. Lo único que tiene que hacer la familia, nosotros mismos, es reconocerlo. Arrepentirnos de nuestros pecados, saber que hemos ofendido a Dios, que nos hemos apartado y adorado a otros ídolos, que nos hemos desviado del Señor, confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarlo. Y es lo que Él quiere, que nosotros nos acerquemos a Él. Porque lo que Él quiere es ponernos de su ungüento, ponernos ese bálsamo en esa herida, en esa infección y sanarnos. Eso es lo que quiere el Señor, quiere sanar esta nación. Cuando Salomón, después de haber construido el templo y haber orado al Señor y la presencia del Señor cayó sobre ese lugar y nadie podía estar de pie, Salomón oró después y le dijo, Señor, ¿qué pasa si el pueblo es dispersado? ¿Qué pasa si la gente es dispersada por todas las regiones, pero se arrepienten? Y Dios dijo, si mi pueblo se volviese y me buscase, lloraren y buscaren mi rostro, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Hay sanidad para este tiempo? ¿Hay sanidad para las naciones? ¿Hay sanidad para la iglesia? Sí la hay, pero hay que quebrantarnos, hay que ir al Señor, hay que orar a Dios, hay que buscar al Señor, hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Él, hacer su voluntad. Y el bálsamo de Galaad pondrá su ungüento, pondrá ese aceite precioso en nuestras vidas y sanará nuestra nación, sanará nuestra tierra, sanará nuestra familia, sanará nuestras vidas. Yo lo creo. ¿Amén? No sé si usted lo cree también. Sí, las cosas van a seguir y van a haber complicaciones, y va a haber dificultades y oirán de guerras y rumores de guerras, pero Dios seguirá sanando corazones y Dios seguirá sanando la nación, su pueblo por el cual Él viene. Y cuando Él regrese, que encuentre un pueblo sano, un pueblo que acudió a Él. ¿Cuántos queremos ser como ese pueblo por el cual el Señor viene? ¿Ven? Yo le invito a que oremos el día de hoy. Oremos por nuestra nación, oremos por el mundo, oremos por la iglesia, oremos por nuestra familia y aún nuestras vidas. Pongámosla delante de Dios y pidamos a Dios su sanidad para las naciones, su sanidad para el mundo, su sanidad para la familia, su sanidad para nuestra vida. ¿No hay bálsamo en Galaad, amados hermanos? Sí lo hay. ¿No hay doctor entre el pueblo de Dios? Sí lo hay. Él está ahí y Él quiere sanar. Así que le invito a que nos pongamos en pie. Vamos a orar al Señor y vamos a orar a Dios por las naciones de la tierra. Vamos a orar al Señor por nuestro país, por nuestro estado.
No por ningún hombre, en general, o sea, decir, no, exáltalo, no. Orar porque las naciones están enfermas, el mundo está enfermo, se está enfermando. Oremos para que Dios sane la tierra. ¿Cuántos quieren que Dios sane nuestra tierra? Y mire